Bueno, yo me presento, soy Manuel Muñoz, soy el director comercial de Cubiotech, y lo primero que hay que hacer es pues darle las gracias a la SERAM, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos la suerte de participar en el Congreso Nacional de la SERAM en Málaga, y allí pude hablar con parte de la directiva sobre lo que nos gustaría hacer a nivel de formación, ¿no? Pues formaciones diferentes que estaba buscando hacer la SERAM. Nosotros llevamos desde el año pasado haciendo formaciones de este tipo con sociedades médicas de medicina nuclear, de neurología, y solamente 2 semanas después aquí estamos, ¿no? O sea, el esfuerzo, pues la verdad es que ha sido grande por parte de ellos en agilizarlo. O sea, que lo primero es, pues eso, darle las gracias a la Sociedad Española de Radiología Médica. Y como ya creo que todo el mundo conoce pues un poco a la sociedad, ¿no? Lo que voy a hacer es en 2 minutos presentarnos nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos en Cubiotech? ¿No? Bueno, en Cubiotech, os cuento, hemos nacido pues ya hace casi 8 años en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿vale? Es decir, tenemos un origen en un grupo de imagen molecular, entendemos lo que es la ciencia, porque hemos nacido desde la ciencia, y ese es el enfoque que damos a todos estos webinars que estamos haciendo, ¿vale? Muy de enfoque científico, ¿vale? Para que obtengáis algo realmente diferente ahora que son las 5:05 de la tarde aquí en España, a dentro de una hora, ¿vale? Esa es un poco la intención. En el camino nos hemos hecho fabricantes autorizados por la Agencia Española del Medicamento, con marcado CE, y en estos años pues, nos hemos introducido ya en 18 hospitales de España y Portugal. Dentro de poco esperamos ya llegar a Italia y dar el salto al otro lado del charco. Y bueno, pues hemos acompañado a multitud de pacientes y de médicos en distintos tipos de análisis, ¿vale? Puesto en solamente 1 minuto, lo que queremos hacer es esto, ¿no? Pasar de una práctica tradicional, que puede ser, por ejemplo, esta, atrofia moderada del lóbulo temporal, ¿no? Esto es una conclusión a la que podéis llegar cualquiera de vosotros, pues en base a la experiencia que tengáis, ¿no? Observando una imagen. ¿Qué pasa? Que moderado pues no es lo mismo para ninguno de los decenas de personas que estamos aquí presentes, ¿no? Lo que queremos es que podáis pasar a una medicina basada en datos, ¿no? Una cuantificación de biomarcadores, por ejemplo. Pero esto es solamente una técnica. Lo que vais a ver hoy es cómo englobamos esto, ¿vale? En todo un proceso de obtener la mejor información posible, útil para la práctica clínica habitual, ¿vale? Con lo cual, vais a ver hoy un webinar que gira en torno a, creo que, 3 ideas, que es nueva información objetiva, es decir, qué datos necesita seguramente pues, un neurólogo, incluso el radiólogo, de qué manera se pueden obtener para mejorar el tiempo de valor también, ¿vale? Del médico, súper importante, y al final el objetivo final es facilitar diagnósticos y seguimientos, ¿vale? Es decir, evitando pruebas adicionales, etc. Y esto nos lo van a contar 3 personas, neuróloga, neuroradióloga y neuroradiólogo, que además ya lo han hecho. Realmente la SERAM y Cubiotech hemos trabajado muy poco en esto. La SERAM, desde luego, en toda la difusión que han hecho, y nosotros, por nuestra parte, lo que hemos querido es reproducir una ponencia que ya se dio aquí en Galicia, el mes de marzo, en la que participaron estas 3 personas, pues un poco hablando de estas cuestiones, ¿no? De qué dificultades se encuentran en neurología a la hora de realizar diagnósticos y seguimientos pues, mediante resonancia magnética, cómo se deben estructurar los informes, ¿no? Los famosos informes estructurados. Al final de lo que se trata es de tener la información mejor y más fácilmente disponible, y qué herramientas, ¿no? Porque todo esto está muy bien, pero vale, ok, ¿cómo tengo yo esta información? Esto y mucho más es lo que vamos a ver ahora en la próxima hora. Y sin más, le cedo la palabra a Inés González Suárez, es neuróloga del Hospital Álvaro Cunqueiro, pertenece a la unidad de esclerosis múltiple, lleva muchos años trabajando en artículos, etcétera, sobre los temas obviamente de neurología, pero sobre todo ha trabajado además en el último año y pico con metodologías y con herramientas, junto con sus compañeros de neuroradiología, que posibilitan el ir un paso más allá, que es al final de lo que se trata todo esto. Así que sin más, te cedo la palabra, Inés. Ahí, que estaba sin sonido. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este simposio. Yo voy a dar el punto de vista
desde del neurólogo, ¿no? Del neurólogo que utiliza la resonancia en las diferentes fases que es el diagnóstico y seguimiento de la esclerosis múltiple. ¿Y qué dificultades nos encontramos con esta prueba de imagen? En principio, todos sabéis que la resonancia es una técnica fundamental para la esclerosis múltiple, ya que con la resonancia vamos a tener el apoyo y el diagnóstico bueno, en los criterios diagnósticos de McDonald's. Además, gracias a la resonancia y a los nuevos criterios, nos permite un inicio precoz del tratamiento modificador de la enfermedad. También nos va a dar una información vital en cuanto al pronóstico que tiene nuestro paciente a largo plazo y además nos va a seguir para monitorizar la respuesta al tratamiento y la vigilancia de los efectos secundarios, monitorización del riesgo de los diferentes DMTs. Entonces, la resonancia para nosotros, pues bueno, es la prueba complementaria más importante de la que disponemos. Como he dicho al principio, no solo la resonancia va a ser importante a la hora del diagnóstico, ¿no? Primero vamos a tener un paciente con una sospecha clínica de una posible esclerosis múltiple. Con la resonancia vamos a querer identificar aquellos datos de neuroinflamación y va a ser, gracias a la resonancia, nos va a decir si cumple o no criterios en diseminación en espacio en tiempo de esclerosis múltiple. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de esclerosis, la resonancia nos va a evaluar el riesgo tanto a corto como a medio plazo del paciente, de la actividad inflamatoria. Además, nos va a permitir caracterizar el daño que ya existe en el momento del diagnóstico, con lo que nos va a orientar sobre cuál es la mejor opción de tratamiento. También nos sirve ya una vez que tenemos un paciente diagnosticado, tratado, bueno, pues a través de la resonancia vamos a ver la actividad radiológica. Continuamos, también nos va a servir para caracterizar el tipo de daño y gracias a los resultados, pues vamos a valorar la respuesta, la seguridad y en caso de brote o progresión de la enfermedad, pues a través de la resonancia vamos a valorar si hay cambios en el número de lesiones o actividad radiológica, ¿vale? Entonces, como veis, realmente la resonancia es fundamental en cualquier momento de la enfermedad y no solo al principio. Em, en el momento del diagnóstico, no voy a entrar en los criterios de McDonald's, creo que todos los conoceréis, pero bueno, dentro de los criterios, la resonancia, bueno, pues nos tiene que demostrar que las lesiones se localizan en sitios típicos y la diseminación en espacio o en tiempo, ¿vale? Y el número y la localización de estas lesiones es una parte fundamental en el diagnóstico. ¿Qué limitaciones van a tener estos criterios? Porque no son perfectos. Primero, estos criterios están desarrollados en pacientes con síntomas típicos, es decir, una neuritis óptica, una mielitis, un síndrome trocoencefálico, en otros síntomas un poco menos inespecíficos. Tenemos que tomar los criterios con cautela, ¿vale? Tal es así que en una serie se revisaron los diagnósticos que tenían de esclerosis múltiple en Estados Unidos y hasta un 30% de los pacientes podían tener diagnósticos alternativos a esta enfermedad. Incluso aquellos pacientes que eran derivados con lesiones típicas de esclerosis múltiple en la resonancia, un 11% tenían otros diagnósticos, ¿vale? Y luego, otra de las limitaciones también es la interpretación por parte de la persona que está viendo la resonancia, ¿no? Las lesiones yuxtacorticales hay que tener mucho cuidado, ya que a veces, bueno, se diagnostican por demás, yo creo. ¿Qué recomendaciones se han propuesto en diferentes trabajos para minimizar el error diagnóstico, ¿no? Yo creo que lo que más se comenta es que se debería armonizar el protocolo, ¿no? Hacer una adquisición homogénea
siempre igual en todos los pacientes y sobre todo en el mismo paciente. También va a ayudar a minimizar el error, a armonizar el informe y también las solicitudes, poner toda la información. Esto aquí canto el mea culpa a los neurólogos, que muchas veces no ponemos la información clínica, pues hay que rellenarlo, qué síntomas tiene, si sospechamos un brote, cuál puede ser la localización, ¿vale? Esto va a ayudar al radiólogo a informar la resonancia y a la vez se debería intentar que todos los informes tuvieran una estructura similar. Los casos atípicos, intentar siempre ir a criterios máximos, no a mínimos, ¿no? Si en los criterios de McDonald's se piden 2 localizaciones diferentes y una lesión en cada una de estas 2 localizaciones, pues a lo mejor en un caso que nos dé más dudas, deberíamos intentar tener más lesiones típicas en más localizaciones. Cuidado con los mayores de 50 años. Las lesiones vasculares nos puede confundir. Entonces, también se ha visto, propugna en algún artículo que se limite el umbral de 6 milímetros de tamaño como lesión típica de esclerosis múltiple. Y sobre todo también fijarse en las localizaciones especiales, ¿no? Las yuxtacorticales y las lesiones callososeptales, que nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Este trabajo fue un trabajo colaborativo que se hizo aquí en España entre neurólogos y radiólogos en un hospital de Cataluña y se reunieron durante varias sesiones para ver, bueno, pues cómo debería ser la resonancia y los informes. Esta es la propuesta de trabajo que ellos sacaron en conclusión, sobre todo para el diagnóstico. Como veis, muy completo, técnica de estudio, fecha si hay un estudio anterior con la que se compara, y la descripción detallada de los hallazgos, ¿no? El número de lesiones, la carga lesional, dónde están localizadas esas lesiones, ver las localizaciones especiales, cuerpo calloso, yuxtacorticales, cerebelo, etcétera. Describirlas, el tamaño y la forma, y si se puede, el número, y sobre todo las que captan contraste. También, si hay realce leptomeningio, sería recomendable indicarlo. Lesiones en T1, atrofia cerebral y aparte, hacer una parte de hay otro tipo de hallazgos aparte de las lesiones de esclerosis múltiple, ¿no? Y como guinda final a este informe es si realmente cumple los criterios radiológicos de McDonald's en diseminación en tiempo y en espacio, ¿vale? Esto es unas recomendaciones que hacían en esta reunión neurólogos radiólogos. ¿Y por qué tanta importancia a esto del número de lesiones? Esto ya es un trabajo clásico en la esclerosis múltiple, también del Valdebrón, de la corte del Valdebrón de CIS, en el que demostraban que tanto el riesgo de pasar de un síndrome clínico aislado a una esclerosis múltiple definida, como el riesgo de alcanzar una discapacidad de 3 al cabo de 10 años, aumenta significativamente de manera exponencial con el número de lesiones, ¿vale? Así, si hay un bajo número de lesiones, el riesgo es menor y ya cuando pasamos de 10 lesiones, tanto el riesgo de pasar a una esclerosis múltiple como el riesgo de una discapacidad aumenta hasta por 3 en el caso de la discapacidad, ¿vale? Pero claro, esto también va a tener una variabilidad en lo que es el volumen lesional, ¿no? Por diferentes razones. Lo que hemos dicho, que haya diferentes protocolos, diferentes campos, o incluso también nos podemos encontrar con que la resonancia sea diferente dentro del mismo paciente en la que se está haciendo los controles, ¿no? Además, la variabilidad del análisis, sobre todo de manera individual, ¿no? La segmentación manual actualmente es la técnica que más se utiliza y, bueno, pues va a haber una variabilidad entre radiólogos bueno, sería mejor evitar. Lo que recomendaron también en este panel de expertos era que se debería indicar el número de lesiones, si eran menor de 20, contar el número exacto de lesiones
y ya luego unos rangos entre 20-50, 50-100 o más de 100 o confluentes, ¿vale? En cuanto a la resonancia en el seguimiento de la enfermedad, el objetivo primario va a ser la detección de lesiones nuevas, ¿vale? Y también la valoración de la seguridad del fármaco, sobre todo en aquellos que aumentan el riesgo de LMP. Eh, en teoría, las recomendaciones que hay es hacer una resonancia basal antes del tratamiento con contraste, hacer una revalorización, por así decirlo, a los 3-6 meses después de iniciar el tratamiento, que puede no usarse el contraste, y luego ya hacer una resonancia anual eh, una vez se ha iniciado el tratamiento, que también el contraste es opcional, ¿vale? Esto es, imagino que para todos en el mundo ideal, pero bueno, son las recomendaciones que se dan a nivel internacional. ¿Y por qué es importante? Pues por lo mismo, porque se ha visto que a mayor número de lesiones o si hay una respuesta subóptima en la resonancia, con un aumento de la carga lesional en las diferentes resonancias anuales, hay un mayor riesgo de alcanzar una discapacidad, ¿vale? Para los que no estéis habituados a la esclerosis múltiple, una EDS-6 es que necesitas ya un bastón, ¿vale? Entonces, el riesgo, como podéis ver, en las gráficas la línea roja son los que, según los diferentes scores de riesgo que se utilizan en esclerosis múltiple, que normalmente van asociadas a un aumento del número de lesiones en las resonancias de control, bueno, pues cuanto más puntuación tienen ese score, mayor va a ser el riesgo de alcanzar una discapacidad, de necesitar un bastón a los 10 años, ¿vale? Entonces, realmente eh, a nosotros la resonancia anual, la monitorización anual también es muy importante, sobre todo como factor pronóstico de la enfermedad. ¿Qué limitaciones vamos a encontrarnos? Bueno, lo primero es la frecuencia de la adquisición, ¿no? La sobrecarga de la sala de resonancia y del propio personal, de los propios radiólogos para informar esas resonancias, porque bueno, supongo que tendréis experiencia que el andar comparando si hay lesiones nuevas y contando lesiones, bueno, pues al final lleva bastante tiempo, ¿no? Luego, que haya una variabilidad en el análisis, otra vez, que las resonancias no se puedan realizar en las mismas máquinas siempre y la variabilidad individual. Lo ideal, en el mundo ideal, que no sé si algún centro lo conseguirá, es que el mismo radiólogo informe siempre las resonancias de esclerosis. Yo creo que la realidad es que la informal que le toque. Entonces, también ahí puede haber cierta variabilidad, ¿vale? Y además, pues eso es muy time consuming, por así decirlo, ¿no? Tienes que invertir mucho tiempo para hacer un buen seguimiento, un buen informe de resonancia, ¿vale? Posibles soluciones para estas limitaciones, ¿no? Armonizar el informe, estandarizar el informe de seguimiento, priorizar las pruebas, ¿vale? Programar, utilizar protocolos, quizás los protocolos del seguimiento de la LMP son más cortos en comparación con los del seguimiento de la esclerosis múltiple, a lo mejor no hay que hacer tantas secuencias como estamos haciendo a día de hoy para monitorizar la enfermedad. Y lo ideal sería identificar un neuroradiólogo de referencia, aunque no sea él el que informe todas las resonancias de esclerosis múltiple, pero bueno, sí que por lo menos haya alguien con el que comentar los casos un poco más dudosos o al que consultar, que puedan consultarle los compañeros, ¿vale? También en este trabajo propusieron un informe armonizado de seguimiento. Este es mucho más simple, obviamente. Eh, y aquí, como podéis ver, ponen unos datos que no son, por así decirlo, clínicos, ¿no? Fecha del estudio anterior e indicar si la resonancia se puede comparar con la previa, ¿vale? Porque
a lo mejor no se ha hecho en la misma máquina, o por ejemplo a nosotros nos pasó cuando pasamos de 1,5 a 3 teslas. Bueno, pues hay que indicar que si hay un número de lesiones que también se ha cambiado el campo, ¿no?, magnético, por ejemplo, ¿vale? Volver a decir el número de lesiones en T2, el número y la topografía de las lesiones que han aparecido nuevas, de las que captan contraste en el caso de utilizar contraste, y luego también los agujeros negros en T1, ¿no? Y si hay presencia o progresión de la atrofia cerebral, aunque bueno, esto ya va a ser mucho más subjetivo a ojo, más que por lo menos con las técnicas que tenemos hoy en día, ¿no? En cuanto a la resonancia medular, bueno, pues esta va a haber dudas, ¿no? En principio, para nosotros es importante, ya que va a tener un valor pronóstico, ¿vale? Sobre todo a la hora del diagnóstico, en la presencia de lesiones en médula, los pacientes van a tener peor pronóstico a largo plazo. Además, el 58% de las lesiones en diferentes trabajos se ha visto que van a ser asintomáticas, que aparecen lesiones y el paciente no presenta un brote clínicamente significativo, ¿vale? Y aún así, pues los pacientes, el 25% de pacientes tienen lesiones medulares nuevas, ¿no? Entonces, hasta aquí va a entrar la duda de cuándo utilizar la resonancia medular en el seguimiento, ¿no? Si realmente puede haber lesiones asintomáticas y tiene tan importante factor pronóstico. En general, ahora lo que se dice es únicamente utilizarlo si hay nuevos síntomas medulares, no únicamente un brote, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay que replanteárselo si hay progresión de la incontinencia urinaria u otros síntomas, ¿vale? En cuanto al contraste, bueno, ahora ya el Magnis prácticamente lo han retirado solo para el diagnóstico. Es útil porque va a aumentar la capacidad de detectar las lesiones recientes. Ahora mismo lo que se recomienda es eso, en el diagnóstico, situaciones especiales o si es un paciente con una elevada carga lesional, con lesiones confluentes, obviamente ahí va a ser muy difícil encontrar, hacer la comparativa de lesiones nuevas. Entonces, a lo mejor ahí sí que el contraste nos puede ayudar. En cuanto a las técnicas avanzadas, bueno, aquí yo voy a hablar únicamente de lo que disponemos, pero bueno, hay multitud de trabajos en investigación que nos hablan de las lesiones, del factor pronóstico de las lesiones corticales, el volumen cerebral, la sustancia blanca prácticamente normal, y luego otros biomarcadores no radiológicos, ¿no? Pero bueno, eso tendremos que ver cómo lo podemos ir instaurando en nuestro día a día. Y con esto, bueno, muchas gracias. Creo que las dudas las vamos a dejar para el final, ¿verdad, Manuel? Sí, cierto. Sí, sí, que Vale. ya hay alguna por ahí. Así lo concentramos todo al final. Pues muchas gracias, Inés. A Vale, mí una cosa, no os sí, te he sí. dado las gracias por organizar esto, ¿eh? Se Me he acordado. sobreentiende. Es como el valor, esto se sobreentiende. Bueno, Pues muchas gracias. Bueno, ya veis, ¿no? Un poco el planteamiento de Inés era eso, o sea, desde el punto de vista de la neurología, que es lo que me parece pues especialmente chulo de esto, ¿no? Como, y aquí hay que agradecérselo de nuevo a Serán, ¿no? Cómo les ha gustado también este planteamiento multidisciplinar, ¿no? Que al final es la realidad de vuestro día a día, ¿sabes? Porque no estáis solamente aislados en vuestro cubículo trabajando, sino que estáis pues dentro de un proceso completo, ¿vale? Y ahora quien nos va a hablar es la doctora Eloísa Santos, ¿vale? Eloísa pues es neuroradióloga, ya pues tengo que decirlo, con 20 años de experiencia aquí en neuroradiología y además con una actividad muy potente, ¿no? Porque es miembro de la SER, de la Sociedad Española de Neuroradiología, presidenta de comités organizadores científicos y pues una persona que ahora mismo con la que ya he hablado bastante porque bueno, está interesada en todo este tipo de dar pasos adelante, ¿no? En trabajar de una forma un poco diferente. Y entre esas cosas, creo que un punto muy importante en el cual todos estáis interesados, que es en cómo se debe estructurar esta información de la cual pues podemos disponer hoy en día, ¿no? Porque al final de lo que se trata. Muchas veces
pues como Internet, ¿no? Tenemos tal cantidad de información y hay que discernir cuál es útil, cuál es no y cómo debe estar organizada. Así que nada, sin más, pues te doy paso, Eloisa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Muchas gracias a todos los participantes y gracias a Inés, porque a mí me parece que la colaboración con el clínico es fundamental. Lo digo siempre y sobre todo en esta enfermedad creo que es muy importante que trabajemos todos en la misma dirección. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre todo de la importancia de la resonancia en esclerosis múltiple y fundamentalmente de los protocolos en el diagnóstico, en la monitorización y en el seguimiento. Y es que lo que le pasa a una paciente es que tiene una clínica y va al neurólogo. En este caso, sería como la doctora que hemos visto anteriormente, como Inés. Inés le va a pedir le va a hacer una historia clínica, unos datos de laboratorio y le va a pedir, en el caso de la esclerosis múltiple, normalmente una resonancia. Si esta resonancia es completamente normal, ya nos replantearemos si es una esclerosis múltiple o no. Pero si no, a nosotros como radiólogos nos toca lo siguiente. Tenemos que ver los datos demográficos, lo que nos ha contado el neurólogo, qué opina, y tenemos que analizar las imágenes de resonancia magnética. Y en función de eso nos vamos a plantear si es una esclerosis múltiple o si es un simulador de las esclerosis múltiples. Saben que lesiones hiperintensas en la sustancia blanca hay muchísimas. La causa más frecuente es la causa vascular. Y nuestro papel como radiólogos precisamente es decir cuál de ellos sí nos parece una esclerosis. Para eso, como nos comentó antes la doctora, la neuróloga, utilizaremos los criterios más recientes, los criterios de McDonald de 2017, para ver si tenemos criterios de diseminación en el espacio. Recuerden que tenemos que tener al menos una lesión en 2 de las 4 áreas, periventricular, yuxtacortical, infratentorial o en la médula. Y en la primera resonancia también podremos intentar hablar de la diseminación en el tiempo, viendo si hay lesiones que simultáneamente presenten realce y presenten no realce. Y con esto nos quedaremos con el diagnóstico de esclerosis múltiple. O nosotros, por lo menos, le sugeriremos a la neuróloga en nuestro informe radiológico que aquello sí nos parece una esclerosis múltiple. Pero esta paciente se va a quedar etiquetada como esclerosis y va a establecer una relación con su neurólogo, una relación de confianza, donde van a empezar a contarse los problemas que tiene el tratamiento, vamos a ajustar, ahora me quiero quedar embarazada, y entre ellas esa relación es fundamental. Pero este paciente, o siendo mujer u hombre, puede moverse ahora, puede trabajar en Coruña, mañana se va a trabajar a Santiago, pasado se va a Argentina, y esta relación puede perderse si no ve la paciente que hay una continuidad en el tratamiento y en los diagnósticos. Esto significa que el mundo es uno, y esto nos lo ha dejado muy claro esta pandemia. Tenemos que estandarizar el mundo entero lo que hacemos con los pacientes, sobre todo estos que son pacientes muy jóvenes y que suelen moverse por el mundo. Los criterios diagnósticos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los últimos son los criterios de McDonald de 2017, pero como pueden ver, se ha producido el último avance, que a mí me parece maravilloso, que son este nuevo documento de consenso que se hizo desde el PACNIMS del año 2021. Se vieron los avances de conocimiento, se vio qué pasaba con el gadolinio y se pone de manifiesto esta necesidad de estandarización. Este estudio en realidad es un documento de consenso que está realizado entre neurólogos y radiólogos de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. Entre ellos tenemos aquí al doctor Rovira representando al grupo Magnims y es probablemente de los documentos que yo les recomiendo que lean más, porque en realidad es una tabla de salvación para todos nosotros. Es un documento de lo que deberíamos intentar hacer para que todos los pacientes tengan lo mismo en cualquier rincón del mundo que se estudie. Por tanto, estos protocolos la verdad es que son bastante útiles, porque intentan llegar a todos y cada uno de los centros. Ya verán cómo las cosas que proponen no son demasiado exigentes técnicamente. En este documento de consenso nos hablan de qué deberíamos hacer en el diagnóstico y ya veremos después en el seguimiento de los pacientes, tanto en la monitorización de los tratamientos como la monitorización de la seguridad de los fármacos en los pacientes pediátricos, en el embarazo y en la lactancia. Si empezamos con el diagnóstico, ya han podido ver que lo fundamental es intentar ver si el paciente cumple criterios de diseminación en el tiempo y en el espacio. Entonces, para el diagnóstico, solamente nos recomiendan hacer un T2 axial, un FLAIR, que a ser posible será mejor que sea 3D con supresión grasa. En caso de que este FLAIR no sea de calidad suficiente porque nuestra máquina no pueda con él, tendremos que hacer un axial T2 FLAIR y recomiendan también administrar contraste.
En el diagnóstico, simplemente con estas secuencias, que yo creo que con prácticamente todas las máquinas lo podemos conseguir, podríamos hacer un buen diagnóstico. Si tenemos otras herramientas, las podremos utilizar. Si queremos utilizar la difusión, la doble inversión de recuperación, nos podrán ayudar. Pero el estudio de mínimos es este. De hecho, incluso en este documento de consenso nos ponen el orden en el que sería recomendable hacer las cosas, ya que para obtener las secuencias post-contraste, recuerden que es recomendable esperar entre 5 y 10 minutos. Así que podemos empezar con las secuencias basales, por ejemplo el T1 3D, si lo hacemos, inyectamos contraste y mientras se hace el FLED, esperamos ese tiempo de entre 5 y 10 minutos. Lo mismo con la médula. En la médula tenemos que adquirir por lo menos 2 de las siguientes secuencias. Un T2, una densidad protónica y un STIR. Y también recomiendan, ya que ponemos contraste en el diagnóstico, hacer un T1 de médula con contraste. Nos recomiendan lo mismo, que antes de adquirir la secuencia post-contraste esperemos entre 5 y 10 minutos y ese tiempo lo podemos utilizar adquiriendo otras secuencias. Y en el nervio óptico sería recomendable hacer un T2 con saturación grasa o STIR en axial y coronal y las secuencias post-contraste. Lo que sí que nos dejan claro, y esto me parece interesante que lo sepamos, es que nunca podemos decir que una restricción de la difusión sea lo mismo que el T1 con contraste, no lo sustituye. También tenemos que saber que el nervio óptico no es necesario hacerlo de rutina. Nos lo plantearemos si tenemos dudas diagnósticas con una neuromielitis óptica o si es una presentación un poco atípica. Y también nos dicen que no es necesario utilizar de forma rutinaria ni técnicas volumétricas, ni la doble inversión recuperación, ni buscar el signo de la vena central, ni el anillo paramagnético. Que nosotros lo tenemos en el centro y lo podemos utilizar y nos viene bien, fenomenal. Pero si no lo tenemos, podemos hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple exactamente igual. Esta paciente en un momento dado se va a diagnosticar, pero va a seguir una evolución muy larga con la paciente, con el tratamiento y con su neurólogo, donde nosotros la vamos a ir viendo a lo largo de los años. Entonces vamos a tener ahí el papel en la monitorización de la esclerosis múltiple. Vamos a tener que decir al neurólogo si hay actividad de la enfermedad, si se está produciendo atrofia y si aparecen complicaciones. Para eso utilizamos los criterios de McDonald de 2017 y para decir si hay datos de diseminación de la enfermedad en el tiempo, tenemos que decir si hay una lesión nueva en T2 o que aumenta de tamaño o una lesión que realza. En estos criterios de McDonald les recuerdo que dejan muy claro que la única forma de decir que una lesión es crónica es porque no realza. O podemos verlo al contrario, si una lesión realza es aguda. Es decir, si yo le pongo contraste y veo que esta lesión capta, sé que esta lesión ahora mismo es aguda. Y puedo decir que en este momento, además de actividad, tiene una placa reciente. Lo mismo para la médula. Las lesiones que realzan son lesiones agudas. Pero recuerden que en el año 2017 la Agencia Europea del Medicamento nos dijo que había que tener mucho cuidado con los contrastes. Se vio que se depositaban en los núcleos grises de la base, en los núcleos dentados del cerebelo y nos dijeron que cuidado con los contrastes. Se prohibieron algunos de ellos y los otros empezó a decirse que deberían utilizarse solo en casos seleccionados. Esto hace que tengamos que basarnos más en el otro criterio. En vez de basarnos en que una lesión realce, vamos a tener que basarnos en que una lesión aumente o sea nueva. Es decir, tenemos que comparar la resonancia actual con la antigua e ir viendo las lesiones que pueden ir apareciendo. Por tanto, una placa nueva, una placa que no estaba y aparece, o una placa que aumenta de tamaño. ¿Y cuánto tiene que aumentar de tamaño? Pues tiene que aumentar el diámetro el 100% o tiene que aumentar al menos en 2 cortes consecutivos. Fíjense, aquí había una placa que es bien pequeña y se hace enorme. Esta es una placa que ha aumentado de tamaño. Aquí no había nada y ahora tiene una placa nueva. Y con esta resonancia magnética nosotros vamos a hacer un informe para que el neurólogo tome una decisión sobre el paciente. Van a establecer una relación con un tratamiento que, según vayan las resonancias, la clínica del paciente, puede que haya o no que modificar. Y entonces ahí nosotros tenemos otro papel que es el de la monitorización de la eficacia del tratamiento y la predicción de respuesta al tratamiento. Una de las cosas buenas que tiene también esta guía de consenso que nos ha explicado cuándo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que hacerlo. Como decía antes nuestra neuróloga Inés, el cuándo en un mundo ideal sería así. Nosotros hacemos la resonancia de diagnóstico.
En teoría lo vemos y le ponemos contraste. Ahí, si tiene criterios, empezaría el tratamiento. Entre 3 y 6 meses después deberíamos hacer una resonancia nueva que consideraremos la resonancia basal. ¿Por qué estos 3-6 meses? Pues para no malinterpretar las lesiones que puedan aparecer antes de que el fármaco haga efecto. Y si este efecto es de acción lenta, quizá deberíamos acercarlo más a los 6 meses o incluso prolongarlo un poco más. Esta resonancia que obtengamos después va a ser la resonancia que se considere basal. Si en la primera no se puso contraste, ahora sí podríamos contraste para comprobar cómo va. Esperamos otros 3-6 meses y hacemos la primera resonancia de seguimiento, que solamente le ponemos contraste si en la primera había mucha actividad, si veíamos 5 placas, 7 placas captando, o si nos dice el neurólogo que tiene actividad clínica no esperada. Si no, al año le hacemos otra segunda resonancia de seguimiento, después del año otra resonancia de seguimiento y así sucesivamente. Si el paciente está estable, podemos prolongar estos intervalos. Y si el paciente tiene actividad en resonancia magnética que no tiene actividad clínica, tenemos que plantearnos nuevamente poner contraste. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que intentar, como decíamos antes, la misma secuencia y con el mismo posicionamiento. Tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a comparar un FLAIR 3D con otro. Tenemos que intentar que quede exactamente igual, teniendo en cuenta todos los problemas que, como nos comentaba antes la neuróloga, tenemos. Si pasamos de 1,5 a 3 Tesla, podemos tener problemas con esto. Podemos hacer solamente un protocolo abreviado, es decir, si tenemos un buen FLAIR 3D, con un T2 y un FLAIR 3D es suficiente. Y como hemos visto, el gadolinio solamente de forma seleccionada. Y en el seguimiento normal, la resonancia medular y del nervio óptico no está recomendado, solamente será si queremos detectar actividad subclínica. Por tanto, fíjense que para ver actividad, lo único que tendremos que hacer es un FLAIR 3D con supresión grasa. Si no podemos hacer el FLAIR 3D, ya tendremos que hacer además un FLAIR axial T2 y nuestro T2. Además de esto, algunos de los fármacos que ponen necesitan monitorización. Algunos de ellos suprimen o modulan el sistema inmune y esto hace que puedan aparecer procesos vasculares, procesos neoplásicos, lesiones desmielizantes atípicas y sobre todo lo que más nos preocupa, que son las infecciones oportunísticas. Entre ellas, recuerden la leucoencefalopatía multifocal progresiva que se produce por el virus JC. En estos casos, tenemos que hacer siempre un FLAIR 3D para ver que no haya lesiones nuevas y aquí sí que se recomienda hacer una difusión porque recuerden que las primeras fases de la leucoencefalopatía multifocal progresiva restringe la difusión y nos puede ayudar porque si aparece una lesión yuxtacortical vamos a tener dudas con si es una placa o si es una incipiente leucoencefalopatía multifocal progresiva. Lo mismo, el axial T2 solamente lo necesitamos si el FLAIR 3D no es bueno. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Pues que si sabemos que nos pueden hacer alguna complicación, da un poco de miedo estar un año sin verles. Entonces, aquí proponen un protocolo abreviado. Este es solamente el FLAIR y la difusión. Sobre todo en los pacientes que están tratados con natalizumab y que tienen un alto riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Este dato nos lo tendrá que dar el neurólogo. Nos dirá que tiene un JC positivo con un título de anticuerpos alto. Este paciente me preocupa seguirlo por lo menos de año en año de vez en cuando. ¿Cómo que de vez en cuando? Pues si tenemos aquí la resonancia, pues entre un año y el siguiente vamos a hacerle cada 3 o 4 meses un protocolo abreviado. Tampoco es tanto tiempo, un FLAIR y una difusión pueden ser 6 minutos de máquina. Y lo que sí que tenemos que recordar es que, aunque tengamos un JC negativo, si nosotros vemos una lesión que va aumentando progresivamente, tenemos que avisar al neurólogo. Decimos, no sabemos muy bien lo que está pasando, pero no vaya a ser que sea una leucoencefalopatía multifocal progresiva o un síndrome de reconstitución inmune inflamatorio. Tenemos que dar nosotros siempre la voz de alarma. También nos dan en este documento de consenso una serie de pautas de qué hacer con el paciente pediátrico y nos dice que lo tratemos igual que los adultos, así que nos lo han puesto muy fácil. Y también en el embarazo y la lactancia. En el embarazo siempre hacemos la resonancia basal, no ponemos contraste, entonces tendremos que cuantificar lesiones nuevas o aumentadas en T2. Y la lactancia hacemos generalmente una resonancia basal y vemos también las lesiones nuevas o aumentadas en T2. Y el gadolinio tenemos que tener cuidado. Si son macrocíclicos se puede continuar con la lactancia y lo que sí que es cierto es que durante el embarazo la inmunidad
puede alterarse un poco y recomiendan hacer una resonancia basal nueva 2-3 meses después del parto. Y todo esto se lo tenemos que resumir y tenemos que ponerlo de la forma más fácil posible en nuestro informe radiológico. Recordemos que en esto nosotros vamos a hacer un informe y en base a ese informe se va a tomar una serie de manejos, cambios en el tratamiento y demás. Entonces tenemos que intentar ser lo más claro posible. Tiene que haber un entendimiento por las dos partes. El neurólogo y el radiólogo deben comunicarse entre sí. Es decir, yo necesito que el neurólogo me diga si es un JC positivo y yo le voy a decir que voy a informar con los criterios, por ejemplo, de McDonald 2017. Lógico, pero tenemos que hablarlo. Hay que tener posibilidad de llevar pacientes entre varios centros hospitalarios. Hay mucha gente joven que hoy estudia aquí, mañana allí y cada día se puede hacer la resonancia o verle el neurólogo en un sitio diferente. Y tenemos que tener una forma de comunicación ágil y eficiente. Y esto es lo que ayuda el informe radiológico estandarizado. Este informe radiológico estandarizado hace nuevamente que el neurólogo y el radiólogo hablemos el mismo idioma. En este documento de consenso que les enseñé antes, esto es lo que nos dice que tiene que aparecer siempre en un informe radiológico. En el diagnóstico, el número de lesiones que tenemos en T2, como nos comentaba antes la neuróloga, si hay muchas podemos agruparlo. Las lesiones que realzan, dónde están, la forma y el tamaño que tienen. Tenemos que dar más o menos la idea de la carga lesional que tiene el paciente. Tenemos que decir visualmente cuál es la atrofia cerebral que hay y si hay cosas a favor o en contra de una esclerosis múltiple. Recuerden que el diagnóstico de esclerosis múltiple en principio es un diagnóstico de exclusión. Y para el seguimiento tenemos que decir las lesiones que realzan en caso de que hayamos puesto contraste o las lesiones nuevas o que hayan aumentado de tamaño en T2. Y por supuesto cualquier hallazgo incidental que pueda aparecer. Si ustedes se meten en la página de la RSNA, saben que de forma gratuita tienen todos los protocolos, todos los informes estructurados y, como pueden ver, tienen de la esclerosis múltiple, tanto de la médula cervical como del cerebro. Aquí lo ponen sin y con contraste. Si quieren utilizar estas plantillas, que están muy bien, aquí ponen exactamente todas ellas cómo funcionan, cuándo se ha actualizado por última vez y van rellenando los campos. Puede decir si hay lesiones periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales, si hay afectación del nervio óptico, si hay afectación cervicomedular y todo lo demás. Aquí, cuando termina, fíjense, también le dice que cuantifique la atrofia y por último le dice, esto se ha hecho en base a los criterios MAGNIS de 2016, donde se han tenido en cuenta estas lesiones. Por ejemplo, yo les pongo aquí el informe estructurado que utilizamos en nuestro hospital. Es solo un ejemplo, valdría cualquier otro. Nosotros en el diagnóstico tenemos, por ejemplo, esta paciente que tiene mareos, tiene todas estas lesiones, como pueden ver hay varias periventriculares, hay también una por delante del cuarto ventrículo, una yuxtacortical y le ponemos contraste y hay varias que realzan. Pues lo que decimos es lo siguiente, en nuestro informe radiológico ponemos una conclusión diagnóstica, que se la pongo ahora grande para que la vean, que decimos hallazgos sugestivos de enfermedad desmielinizante tipo esclerosis múltiple, que de confirmarse cumpliría criterios de diseminación en el espacio y en el tiempo. Tenía varias lesiones que cumplían los dos criterios. Y cuando ponemos el comentario, le decimos las secuencias que hemos hecho, el contraste y le ponemos la carga lesional que tiene, el número total de lesiones, cuáles son yuxtacorticales, periventriculares, infratentoriales, si hay medulares. Le ponemos el número de lesiones que realzan y dónde están. Si hay lesiones en áreas clave, pues sabemos que hay algunas localizaciones que, aunque no estén metidos dentro de los criterios, son bastante sugestivas de esclerosis múltiple. Si hay lesiones pseudotumorales o si hay lesiones que sugieran otras patologías. Y en la impresión le ponemos que hay evidencia de afectación de 2 o más regiones en resonancia magnética y, por tanto, sugiere una esclerosis múltiple, que de confirmarse cumpliría los criterios de diseminación en el espacio y en el tiempo. En el seguimiento, ¿qué tenemos que decirle al neurólogo? Pues tenemos que ser también claros y concisos para que reciba una información que en un minuto sea capaz de leer y saber qué hacer con su paciente. Esta paciente, que tenía varias placas de desmielinización en el diagnóstico, con algunas que realzaban, le hicimos un control unos meses después y pueden ver que las lesiones están iguales y ya ninguna de ellas realza. ¿Qué le digo al neurólogo? Le digo que tiene una esclerosis múltiple sin datos de actividad.
En este caso, en el control sí le puse contraste y le digo con quién lo comparo. ¿Lesiones nuevas o que realzan? Ninguna. ¿Lesiones hiperintensas nuevas? Ninguna. ¿Lesiones que han aumentado de tamaño? De esta forma, el neurólogo, de un solo vistazo, puede ver si hay lesiones nuevas, si esto está funcionando el tratamiento o no, si está haciendo atrofia o no. Y la impresión ponemos no hay lesiones nuevas o que realzan, en este caso, por lo que no hay datos de actividad en la enfermedad. En otros casos sí que pondremos hay lesiones nuevas, entonces sí hay actividad. Y no olviden nunca que tenemos que poner siempre esto aquí, hallazgos incidentales no esperados y otros hallazgos importantes. No vaya a ser que tengamos esas lesiones que empiezan a crecer, que no tengamos claro la difusión y que tengamos que monitorizar, además de ponerlo aquí, hablarlo por supuesto con nuestro neurólogo. Y si tenemos una duda y un paciente se nos queda colgado, lo que tendremos que hacer es lo que hacemos siempre, llevarlo a comité. Porque como hablando se entiende la gente, lo que tenemos que hacer es comunicarnos con nuestro neurólogo para que el paciente salga siempre beneficiado. Y esto es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eloisa. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha estado súper completo y me ha gustado especialmente porque debo reconocer que siempre pensamos en homogeneizar datos, ¿no? Entre distintas máquinas y hospitales. Es verdad que yo, por ejemplo, no había pensado en la parte que es bien cierta, que hoy en día pues, las personas tienen muchísima movilidad, por ejemplo. Y hoy en día estás aquí en Galicia, mañana estás en Madrid, al día siguiente en Buenos Aires y la vida sigue. Y tienes que seguir con todos estos seguimientos. Lo importante que es para que al final el paciente, que es, pues, obviamente, como cada uno somos lo más importante, ¿no? O sea que, nada, fenomenal, me ha encantado. Vale, pues pasamos ya a la última parte, la tercera de la ponencia, con el doctor Carlos Rodríguez Paz. Carlos es neuroradiólogo en el Hospital Álvaro Cunqueiro, junto con la doctora Inés, con más de 10 años de experiencia, ¿no? En la parte de neuroradiología y que además, bueno, concretamente con nosotros, pues has trabajado bastante de cerca en el último año y medio, colaborando como validador, ¿no? De herramientas de análisis automático de biomarcadores para imagen, ¿no? Y bueno, sugiriendo incluso pues, cómo deberían ser la evolución de estas herramientas, ¿no? Al final lo que veis son tres personas que son médicos que lo que quieren es dar un paso más allá, ¿no? Y yo creo que es lo que estáis viendo en todo esto, ¿no? O sea, es qué dificultades tenemos en la práctica habitual y cómo podemos dar un paso más allá, iba a decir con poco, no es que sea con poco porque es con mucho esfuerzo, pero de una manera de trabajar diferente, ¿no? O sea, no todo se arregla simplemente pues a golpe de talón, que también, pero sí con una manera de trabajar. El primer cambio empieza por afrontar esta manera de trabajar, ¿no? Así que bueno, os dejo con Carlos para que os explique pues la última parte de la ponencia. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si me oís y si se ve bien la pantalla. Sí, perfecto. Muy bien. Pues lo primero, muchas gracias a todos por conectaros esta tarde y desearos que os sirva de algo lo que os estamos contando. A Manuel decirle que también muchas gracias por lo que están haciendo con el desarrollo y la colaboración que están intentando tener en esta área y acercarse a la neuroradiología diagnóstica para intentar facilitar la vida de los radiólogos, de los neurólogos y de los pacientes, sobre todo, que es de lo que se trata. Mi parte de la ponencia es dedicada exclusivamente a el seguimiento por neuroimagen de la esclerosis múltiple y sobre todo me centré en la dificultad que hay para detectar los cambios en el tamaño o número de las lesiones o en la valoración y cuantificación de la atrofia y comparándolo lo que tenemos habitualmente o a día de hoy con lo que podemos tener con las herramientas un poco más avanzadas. El objetivo de seguimiento ya lo han tratado de forma fenomenal Inés y Eloisa. Coincido evidentemente con ellas. Os hablaré un poco de los matices que puede tener la técnica de adquisición del estudio para utilizar algún tipo de herramienta avanzada o no, qué herramientas de lectura
podemos utilizar o parece que pueden ser de ayuda para la valoración de estas lesiones, y coincido también pues, unos detalles sobre el informe radiológico que considero que es fundamental. En el seguimiento, lo fundamental, como ya se dijo, es detectar lesiones activas, que son nuevas lesiones, lesiones que crecen o lesiones que captan contraste. También es importante valorar las lesiones neurodegenerativas, tanto los agujeros negros como la atrofia. En final, detectar las lesiones que impliquen un cambio de tratamiento. Para esto, como ya se habló, son necesarias pocas lesiones, pocas secuencias. Las secuencias fundamentales son las T2, y cuando hablo de T2 hablo de T2 y FLAIR, evidentemente, sobre todo el FLAIR. Y para valorar las lesiones que captan contraste, evidentemente hay que hacer los estudios con contraste. La secuencia ideal para valorar la neurodegeneración es la T1, con lo cual con una secuencia T1 y una secuencia FLAIR o T2 podemos tener un estudio de seguimiento de esclerosis múltiple, como ya se habló. En el libro de Clinical Neuroradiology 2019, que participaron los doctores Rovira y Barkov y otra gente, daban unas recomendaciones similares a las que contó Eloísa Santos. Y recomiendan también lo que se habló en las dos ponencias anteriores, que la resonancia sea realizada siempre en el mismo equipo que la exploración inicial. Y importante que los planos se adquieran utilizando las mismas marcas anatómicas o utilizar un sistema de posicionamiento automático. Las secuencias post-contraste ya sabemos que no son imprescindibles. Me centro en esto. ¿Es cierto que hay que hacerlo en el mismo equipo? ¿Se puede hacer algo para minimizar este error? ¿Va a ser algo que en el mundo real se puede hacer, que sea siempre en el mismo equipo? Yo creo que probablemente no, y también hay que buscar unas herramientas que puedan solucionar este problema. Y lo de las marcas anatómicas y utilizar un sistema de posicionamiento automático, también veréis que es importante. Voy a ahora herramientas de lectura que existen a día de hoy y que podemos utilizar. No sé si estáis familiarizados con los términos, os los explico brevemente, que son el registro. El registro es coger dos secuencias distintas o la misma secuencia en dos puntos temporales distintos y ponerlas una encima de otra como si fuera una fusión, y además de hacer esa fusión, colocarlas de una forma precisa, exactamente una encima de otra, de forma que se solapen de una forma exacta. Las herramientas de sustracción es añadiendo al registro pues una resta de los datos que hay entre las dos imágenes para destacar las lesiones o los hallazgos que nos parecen de interés. Además, a día de hoy ya hay software automáticos que pueden detectar las lesiones, es decir, ya no necesita un radiólogo que diga que un brillo en un FLAIR es una lesión, sino que hay máquinas que ya son capaces de hacer esto. Y además, estas mismas máquinas pueden hacer cuantificación automática y volumétrica de estas lesiones, es decir, pueden contar las lesiones y pueden decirnos qué tamaño tienen. Esto con respecto a las lesiones en T2, pero muy importante también es que existen ya software que permiten cuantificar el número de voxeles de las secuencias T1 y darnos un marcador cuantitativo de lo que puede ser la atrofia. Tanto, evidentemente, si hay más agujeros negros va a haber menos sustancia gris o blanca, y si hay los surcos están aumentados de tamaño, hay menos tejido, sustancia gris, también lo van a detectar. Y además, uniendo todas estas herramientas, nos podemos también saber la evolución de la enfermedad comparando distintos puntos temporales. Voy a procurar enseñaros los ejemplos desde el punto de vista real de un radiólogo. Para esto tenemos este primer caso, que se trata de un paciente con esclerosis múltiple, que es la resonancia, son dos resonancias, misma máquina, misma secuencia, 3 Teslas, secuencias FLAIR muy buenas, yo creo, y una de enero del 2022 y otra de junio del 2021. Veis que están muy bien hechas, muy bien centradas. El técnico las ha colocado en unos planos, yo creo que de muy buena calidad y muy perfectos. Y el radiólogo lo que tiene que hacer aquí es, como el juego de las diferencias, intentar detectar las lesiones y ver qué lesiones han cambiado de tamaño.
No sé si tenéis más o menos experiencia o si habéis sido capaces de detectar más o menos cuántas lesiones había en este estudio. En este estudio, las lesiones más o menos claras son esta de pequeño tamaño en sustancia blanca profunda, o son estas de también sustancia blanca que en el estudio de junio no estaban y en el estudio de enero aparecen. Son lesiones bastante sencillas de ver, pero hay otras lesiones en las que es más difícil encontrarlas. Podéis fijaros en esta parte del lóbulo temporal que aquí, bueno, parece que hay algo, aquí parece que no lo hay. Lo que tenemos que intentar es, ¿existe algún mecanismo que nos pueda facilitar este trabajo duro de comparar lesiones y que perdamos menos tiempo en el diagnóstico? Bueno, pues en mi caso os voy a hablar de las aplicaciones que están a mi alcance. Supongo que hay más, que todo el mundo puede contar con alguna más. Yo os voy a contar con las que cuento. Y una de ellas es un software de registro y sustracción avanzado, en este caso es uno de Siemens, en el que puedo poner en 3 ventanas la resonancia. Esta es la actual, esta es la actual, esta es la previa, y encima de la actual puedo registrar la previa, un registro automático, las fusiona perfectamente y automáticamente las sustrae. Es el mismo caso de antes. Y tenemos una forma, yo creo que mucho más ágil, fácil y segura de detectar las lesiones. Vais a ver que destacan las lesiones que ya habíamos interpretado antes, ahí las tenéis, no estaban en el previo. Mirad qué bien se ven en la sustracción. Yo creo que evidentemente esto es más sencillo de detectar lesiones con software de este tipo que sin él. Veis pequeñas lesiones que no se habían detectado en el anterior. Evidentemente aquí no teníamos tiempo, no tenemos un taller para hacerlo, pero estoy seguro que si tuviéramos un taller con tiempo detectaríamos más lesiones de esta manera. Lesiones en el cuerpo calloso que no se habían detectado. Y además, fijaros, cuando lleguemos al lóbulo temporal, la lesión que podría ser más o menos dudosa, evidentemente para ojos expertos probablemente no fuera dudosa, pero para gente menos experta, ahí la tenéis, una lesión de gran tamaño que se facilita mucho la detección con este tipo de software. Se trata de herramientas de registro y de sustracción. Y es algo, digamos, semiautomático. La máquina te ayuda a presentarte la imagen sustraída y tú tienes que revisarla para detectar las lesiones. En este momento la máquina no detecta solo las lesiones ni las cuantifica, nos ayuda a nosotros a detectarlas. ¿Vale? Hay algunas, bueno, te puede faltar, esta no es probablemente, cuando no está clara lo mejor es no decirla, pero ya veis que con la sustracción esto es una herramienta que probablemente sea muy útil. ¿Qué es lo ideal desde mi punto de vista? Pues que además de tener softwares que registren, sustraigan, detecten automáticamente y cuantifiquen las lesiones. Esto ya existe a día de hoy y es la herramienta que, por ejemplo, NeuroCloud nos puede facilitar. Es decir, tú le pones en la máquina la secuencia FLAIR actual o la secuencia T1 actual y le pones la secuencia FLAIR previa y la T1 previa y la máquina en unos minutos, no demasiado rápido, tampoco demasiado lento, te dice cuántas lesiones tiene y en qué localización están. Esto es lo que yo creo que tiene que tender el futuro para ayudar a los radiólogos a simplemente ver estas lesiones y ya ir a tiro fijo para decidir si estas lesiones son reales o no son reales o si la máquina se ha equivocado. Yo el software que conozco es el de Cubiotech, que es el NeuroCloud Ball, que yo creo que tiene mucho futuro y creo que ayuda a detectar lo que necesitamos, que es detectar las lesiones y hacer el análisis cuantitativo. Hay otras, creo que sí. El Icometrix de esclerosis múltiple, yo no lo probé, en internet sale y existe. Y otro de los que más o menos era conocido era el Siena. Lo que pasa es que el Siena está más enfocado a investigación que a práctica diaria. El NeuroCloud yo creo que lo que nos aporta es que es algo más, algo que se puede integrar más en el flujo de trabajo del día a día del radiólogo y del neurólogo. Ahora os voy a enseñar un caso en el que no se dan las condiciones ideales y probablemente sí que sean las condiciones reales. Este es un paciente de nuestro centro que, como veis, las secuencias no están adquiridas en la misma máquina. Están adquiridas en una 1,5 teslas, aunque es una secuencia FLAIR 3D muy buena, hay que reconocerlo, pero la otra es una 3 teslas. La pregunta es, ¿se pueden comparar estos estudios?
Pues evidentemente tenemos la forma tradicional, que es sincronizar las imágenes y visualizarlas de una forma con el mismo plano, una a una, y ir intentando descubrir qué lesiones han cambiado, han aparecido nuevas. Ya veis que es una tarea, os podéis imaginar que es una tarea muy complicada. Esto consume tiempo de radiólogo. En este caso, pues había varias lesiones, nos paramos en la parte superior, vemos esta la tengo parada sobre todo para que veáis la calidad de la imagen de la 1.5 teslas a la 3 teslas. En este caso, yo creo que son secuencias que se pueden comparar. Y aquí, pues veis, pues, ¿cuántas lesiones hay? Más, menos. Bueno, aquí hay una que está y aquí no está, que parece que ha desaparecido. Esta lesión puede ser más grande, de alguna manera. Bueno, ya veis que es algo que es difícil de valorar y es difícil hacer un diagnóstico preciso sin perder tiempo. Esta es la misma secuencia sustraída, la misma imagen sustraída. Ya veis que aquí no había una lesión, que la había ahí. Veis las lesiones que disminuyen de tamaño, que yo creo que es la limitación que tiene la herramienta de registro y sustracción, que es que es más fácil detectar las lesiones que son un poco las que brillan, como en esta, veis que aquí está la resonancia nueva, aquí está la sustracción, aquí no estaba en la previa, pero las lesiones que disminuyen de tamaño son más difíciles de detectar, se ven como hipointensas y son un poquito más difíciles de evaluar con esto. Lesiones que pueden ser dudosas, ahí ya tenéis, pero os podéis hacer una idea de que hemos restado con bastante éxito una resonancia FLAIR 3D de 1,5 teslas y le hemos restado la 3 teslas y tenemos una secuencia registrada y sustraída bastante buena. Y yo no tengo ninguna duda que esta herramienta seguro que nos ahorra tiempo a todos los radiólogos. ¿Pero qué nos ahorra menos tiempo? Que la máquina lo haga sola. Y este mismo paciente, pues tenemos un informe más o menos estructurado en el que te dice qué tipo de secuencias son en la previa, una Ingenia de 3 teslas, unas Siemens, además es una Philips y una Siemens, resonancias realmente distintas. Tenemos imágenes, ya resumen, que te dicen qué lesiones permanecen constantes, qué lesiones disminuyen de tamaño y qué lesiones aumentan. Algo que por ahora no sabemos muy bien para qué utilizar, que es, si sabemos que cuando hay más lesiones o alguna aumenta, si vale para algo, no sabemos muy bien la diferencia de cuánto volumen tiene que modificarse. Sí, sabemos más o menos que si aumenta un 100%, pues sí que ha progresado, pero a lo mejor existe algún valor intermedio que está por descubrir para qué nos vale. Yo creo que es lo que nos va a aportar esto también. Una vez que se vaya empezando a utilizar estos softwares, vamos a tener muchas dudas y alguna cosa es posible que no sea igual que como la que estamos haciendo hasta ahora. Herramientas de resumen, pues en esta paciente había más lesiones, pero realmente el cambio de volumen total era menor. Otros resúmenes que dónde están algo que te explica dónde estaban las lesiones, qué lesiones tienen tendencia a aumentar y en qué localización están. Vale, entonces creo que estas herramientas automáticas pueden ser fundamentales para ahorrar tiempo de radiólogo, intentar salvar la diferencia técnica de las máquinas y probablemente homogenizar un poco los seguimientos. Dos cosas con respecto al contraste. La herramienta de sustracción yo creo que ayuda a detectar mejor las captaciones de contraste y creo que es imprescindible usarla, sobre todo para los diagnósticos o cuando hay duda. Yo creo que no llega solo con la herramienta de que el técnico te haga la sustracción del T1 en la máquina, sino que a veces esas tienen un cierto movimiento y necesitas algo, una herramienta de registro que te las posicione adecuadamente. Y esto es importante. Las lesiones ya sabéis que las activas duran 2-3 semanas y que si se detectan, es actividad de la enfermedad. Un pequeño cambio, hemos pasado las lesiones de sustancia blanca, vamos a hablar ahora de los agujeros negros. Ya sabéis que no todo lo que es hipointenso en T1 es un agujero negro, sino que un agujero negro puede evolucionar a la curación o puede permanecer en el tiempo y sí que puede ser un marcador de neurodegeneración. ¿Vale? No todos hay que evaluarlo con los distintos controles y estar seguro que los agujeros negros son agujeros negros. ¿Qué sabemos a día de hoy? Ya que el volumen cerebral es una medida
robusta y puede ser un biomarcador del componente neurodegenerativo de la esclerosis múltiple. También sabemos que la disminución de la sustancia gris, o sea, en concreto de la sustancia gris, o sea, que no nos vale la atrofia global, produce mejor la evolución de la atrofia y que es un marcador clínicamente relevante para valorar la progresión de la enfermedad y el deterioro cognitivo. Pero ¿qué problema tenemos? Que cuantificar la atrofia desde el punto de vista objetivo, subjetivo del radiólogo es muy difícil, porque tenemos algún tipo de escala que nos puede ayudar, pero realmente no pasamos del leve, moderado, grave o importante. Y yo creo que eso sí que tiene una valoración bastante subjetiva. Y yo creo que ya imposible para un radiólogo valorar adecuadamente la atrofia de la sustancia gris. La otra parte de la herramienta de cuantificación automática de NeuroCloud te saca unos parámetros de cuál es el volumen total de materia gris, de materia blanca, cuál es el volumen, la fracción de parénquima cerebral o de materia gris. Este es el caso número 1 que habíamos visto de las 2 resonancias de 3 teslas, que ya veis que no tiene disminución, no tiene atrofia en principio por volumen cerebral, pero sí nos da un marcador que dice que tiene menos sustancia en los núcleos caudados y en los putámenes, que además de ayudarnos a valorar la evolución de la enfermedad, que nos está dando una alerta de este paciente tiene menos sustancia gris en estas localizaciones, que también os digo que esto porque lo dice la máquina, yo visualmente no soy capaz de detectarlo. Si me dice la máquina que tiene unos voxeles menos en esa zona, pues será verdad. O eso quiero creer, no puedo competir con ellos en este momento. Recordar que en la esclerosis múltiple la atrofia cerebral se acelera con una pérdida del 0,5 a 1,3% del volumen cerebral y que en un envejecimiento normal solo es del 0,2% a partir de 30 años y de un 0,5% a partir de 70 años. Vale, entonces, ¿qué se decía? La resonancia tiene que ser en el mismo equipo que la exploración inicial, usar secuencias 2D o 3D y administrar contraste si es crítica la detección de actividad. Yo, para ser un poco polémico, que también está bien decirlo así o discrepar un poco, creo que esto no tiene que ser necesariamente así y creo que se debería resumir de otra manera. Es decir, las secuencias de resonancia magnética tienen que ser similares y comparables. Y para esto creo que todos deberíamos intentar utilizar ya a día de hoy secuencias 3D que se puedan colocar en un sistema de posicionamiento automático de registro y que probablemente se puedan colocar en un software de análisis automático de lesiones y de atrofia. Creo que mi resumen es administrar contraste si lo pide el neurólogo, porque él sabe, aunque no escriba todo en el volante de petición, sí sabe que necesita contraste y a veces va más rápido, lo pide y no te explica por qué, pero lo normal es, si tienes una relación fluida con él, es que confíes en que si te lo pide es que lo necesita la paciente. Y creo que se va haciendo cada vez más imprescindible utilizar herramientas de detección de las lesiones y de cuantificación de la volumetría cerebral, porque detecta más lesiones que los radiólogos y hace cosas que no podemos hacer, que es como es cuantificar los biomarcadores de atrofia. Con lo cual, secuencia 3D FLAIR desde mi punto de vista y secuencia de alta resolución isotrópica 3D para la atrofia, que es la secuencia necesaria para valorar la atrofia. Completamente de acuerdo con Inés y con Eloísa, el informe radiológico es fundamental. Hay que decir la técnica, hay que decir qué estudios se comparan y nosotros tenemos que decir la actividad de las lesiones. Hay nuevas lesiones y se han cambiado de tamaño. Añadir si hay lesiones que captan o no contraste y para la neurodegeneración creo que hay que añadir la volumetría cerebral. Incluso debería haber algún software que nos dijera cómo va evolucionando esa atrofia en el tiempo y que tuviera una ficha para cada paciente y que te diga cómo de rápido va disminuyendo el tejido cerebral. Tendríamos que tener algo para cuantificar los agujeros negros, aunque probablemente ya vaya implícito en la volumetría cerebral, porque es un agujero, si hay agujeros negros, el software ya no lo va a detectar. Y siempre incluir una conclusión. Vale, todo lo que está en amarillo, yo creo que ya he probado que hay máquinas que lo pueden hacer. Y el software, la imagen, o sea, el informe resumen que hacen como la herramienta de NeuroCloud, creo que se aproxima bastante a lo que necesitamos sin que un radiólogo lo haga activamente. Simplemente que lo supervise y que compruebe que lo que sale en el informe automático es verdad. Mejoras a día de hoy. Esto es para, estamos bien
o bueno, evidentemente se puede mejorar en detecciones lesiones justacorticales de la fosa posterior, pero creo que queda mejorar la imagen de la médula. Y creo que nos queda a todos los radiólogos y neurólogos y a todos los sistemas sanitarios integrar este tipo de software automáticos en el flujo de trabajo, porque es lo que realmente va a mejorar el dedicarle más tiempo a lo que es necesario, que es a los casos dudosos o a los casos que son difíciles de diagnosticar o incluso a los casos que no son de esclerosis múltiple. Es decir, nos va a ayudar a emplear nuestro tiempo en cosas en las que realmente podamos aportar valor. La médula, el sistema de registro lo hace regular. Este es un caso que salió bastante bien, no salen así, evidentemente no salen así todos, pero este, por ejemplo, pues había ahí una lesión en la resonancia nueva que no la había en la anterior y veis también en la parte superior claramente que podemos detectar un poquito mejor. Solo con sincronizar bien las imágenes se pueden detectar un poquito mejor las lesiones de la médula, que a mí me parecen de las más difíciles digamos, de controlar. Con lo cual, en conclusión, creo que los controles se deben realizar con secuencias similares para evitar el problema este que decíamos de que los pacientes se mueven, es decir, creo que tienen que ser secuencias 3D, siempre incluir un FLAIR, probablemente siempre incluir un T1 y hacerle caso de las recomendaciones de las guías. Creo que utilizar un software de postproceso ayuda a la interpretación y además obtiene biomarcadores cuantificables. Y esto nos lleva a realizar informes estandarizados consensuados, que es la mejor herramienta de comunicación. Y esto es todo por mi parte.